Hechos 12:5. Hechos 12:5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Si ustedes se dan cuenta, este pasaje habla acerca de Pedro. Cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, sabemos que el rey Herodes había echado mano de Pedro y lo había mandado a la cárcel. Dice que era el día de pan sin levadura. Dice la Biblia que en ese tiempo se levantó una gran persecución. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Pedro y los apóstoles estaban hablando acerca de la palabra de Cristo, del evangelio. Y a causa de esto, pues sabemos que el diablo se enoja. Cuando uno se levanta en oración, cuando uno se levanta en buscar a Dios, en hablar la palabra, Satanás siempre vas a encontrar con él resistencia y oposición. Dice la Biblia que Herodes agarró a Pedro y lo echó en la cárcel, lo mantuvo encerrado. Y dice la Biblia que le puso soldados para que no se saliera de la cárcel Pedro. Pero algo que podemos aprender acerca de la oración es que dice aquí la Biblia en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que mientras que Pedro está encarcelado, mientras que Pedro está bajo cautiverio, la iglesia no. La iglesia está orando por Pedro. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo primero que yo aquí puedo ver es el poder de la oración en el cuerpo de Cristo. Es lo primerito que podemos ver. El poder de la oración en el cuerpo de Cristo. Cuando nos ponemos de acuerdo a orar por una petición, estamos en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo fin y en un mismo espíritu. Cuando la iglesia nos unimos por orar por algo, créame, hermano, que cosas grandes suceden. El cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, tenemos algo tan grande que a veces ni cuenta nos damos: el poder de la oración. La oración es una arma tan poderosa que cuando el cristiano logra entender qué es la oración, te das cuenta que la iglesia es invencible. No tan fácilmente puede el diablo tirar, destruir la iglesia. Por eso cuando estamos aquí y oramos por una petición, usted tiene que unirse al clamor. Usted tiene que unirse en un mismo espíritu. Señor, yo creo, amén, amén, así sea. Estamos orando por alguien, por algo. Su deber es decir, Señor, amén, amén, respaldar la oración. Porque cuando nos unimos a orar con un mismo propósito, con un mismo fin, con un mismo espíritu, Dios está obrando. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Otro punto que vemos ahí, sin cesar. Sin cesar es de manera continua, ininterrumpida, constante o sin parar. Eso es constante. La iglesia tiene que aprender a poder pelear las batallas en oración con constancia, sin parar, sin detenerse, de manera ininterrumpida. Por eso les decía, cuando oramos en un solo espíritu, cosas grandes suceden. Cuando oramos, cadenas se rompen. Cuando oramos, la intervención de Dios viene. Cuando oramos, cosas grandes se desatan. Hay liberación en el pueblo. Se rompen las cadenas. El hermano que llegó triste, enfermo, deprimido, depresivo, ansioso, lo que sea. Cuando la iglesia se junta a orar por ese hermano, créame que sale uno libre. Sale uno diferente. Porque la oración tiene poder. Y más cuando la iglesia se une en un solo propósito, en un solo fin.
Por eso dice la Biblia que cuando la iglesia estaba orando, llegó el ángel de Jehová y visitó a Pedro en la cárcel. Usted puede seguir leyendo el capítulo 12 de Hechos. Dice que llega el ángel de Jehová y que saca a Pedro de la cárcel. Pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia y dice que después llega hasta la puerta de hierro y que se le abrió la puerta de hierro. Eso tiene una gran profundidad. La oración te abre puertas de hierro. Cuando el hombre no puede abrirlas, el Señor te las abre. Por más puertas de hierro que encuentres en tu caminar diario, por más obstáculos que encuentres, puertas de hierro con cerrojos, Dios las puede destruir a través de la oración. Una oración en equipo, una oración ferviente, como les hablaba yo el miércoles. La oración ferviente, ser fervientes en espíritu. El orar, hermanos, requiere fortaleza, requiere diligencia, requiere constancia, requiere una oración sin cesar, sin parar. Por eso, cuando Pedro sale de la cárcel, dice que llega a casa de María, la madre de Juan, dice, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban en la casa de María orando. No dice que estaban en la casa de María perdiendo el tiempo, que estaban en la casa de María chismeando, que estaban en la casa de María pasando el rato. No, la iglesia estaba orando, con un solo propósito, que salga Pedro libre, que salga Pedro libre. Señor, interviene, que Pedro salga libre, porque Pedro iba a ser juzgado por Herodes. Entonces ellos querían que Dios interviniera y que sacaran a Pedro de la cárcel. Y mire que Pedro salió de la cárcel, porque cuando llega y toca la puerta de María, dice que era una mujer llamada Rode, y que escucha solamente la voz de Pedro afuera, y se metió corriendo y le dijo, hey, acabo de escuchar la voz de Pedro afuera. No le abrió, porque estaba sorprendida, estaba atónita, no sabía. Y dice que cuando le abrió la puerta, era Pedro el que estaba allá afuera, y se sorprendió la iglesia. Ahí me impacta algo. ¿Por qué la iglesia se sorprendió? ¿Por qué se sorprendió? Si la iglesia estaba orando, ¿por qué se sorprendió? Porque muchas de las veces podemos estar orando, pero no creemos que a lo mejor puede llegar la respuesta tan rápida como tú no creías. El milagro puede llegar rápidamente. Yo creo que la iglesia sí estaba orando con fe. Estaban reunidos allí, pero yo creo que ellos no pensaban que tan pronto la respuesta llegaría a la misma puerta, a la misma casa. Por eso yo te digo este día, no te sorprendas cuando llega una buena noticia, porque eso es el resultado de tus rodillas. Es el resultado de que pasas tiempo con Dios. No te sorprendas si viene Dios y te trae la respuesta cuando menos pienses, porque esa será la respuesta, el resultado de lo que tú has estado haciendo en la intimidad. Por eso en esta noche, tarde noche, yo les invito, hermanos, a que como un solo cuerpo de Cristo podamos decir, Señor, queremos que tú intervengas. Como un solo cuerpo, como un solo espíritu, que somos un cuerpo en Cristo, uno solo, una misma mente, un mismo propósito, en un mismo sentir. Que podamos decir, Señor, aquí estamos delante de ti. Desciende, que tu presencia descienda en este día. Queremos tu presencia. Y usted va a ver cómo el Espíritu Santo vendrá y vendrá con buenas noticias. Aleluya.